el contenido está partido en dos, pues, son dos partes, ¿no? Ya va, que no me puedo ver. Ok. La parte uno, en este caso, que la computadora está un poco lenta. No se sorprendan que se me vaya el internet, pero bueno. Ok. Ok. La primera parte consta de, en este caso, funciones de varias variables, gráfica, conjunto de niveles, conjuntos abiertos y cerrados, límite, continuidad, derivadas parciales, diferenciabilidad, regla de la cadena, gradiente, derivada direccional, plano, tangente, derivadas parciales iteradas, derivadas implícitas. Si ustedes se dan cuenta acá, esto es lo que ustedes vieron en Matemáticas 1 en una variable. Aquí lo vamos a ver en varias variables. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Teorema de Taylor, puntos críticos, en este caso, criterios para analizar los puntos críticos, es decir, extremos de una función, ver cuando hay un máximo, un mínimo. Vamos a ver un método para hallar mínimos condicionados, máximos y mínimos condicionados, que es el método de los multiplicadores de Lagrange. Esto sería la primera parte. La segunda parte consta de, en este caso, de integrales. En este caso, vamos a ver primero lo que es una trayectoria, después vamos a ver lo que es definir integrales de línea de campos gradientes, aplicaciones, dentro de las aplicaciones, centro de gravedad, momento de inercia, centroide, etcétera. Después vamos a ver integrales dobles. En este caso, para poder calcular integrales dobles, necesitamos ver el teorema de Fubini. Y vamos a definir integrales dobles sobre regiones elementales. También vamos a ver cambios de variables en las integrales dobles. Dentro de los cambios de variables que vamos a ver está el de coordenadas polares, transformaciones lineales. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra cosa vamos a ver? Por supuesto, aplicaciones, ¿okay? Lo mismo que vimos en integrales de línea. Vamos a ver el primer teorema importante, que sería el teorema de Green. Y vamos después a generalizar el teorema de Green para regiones múltiplemente conexas. Luego definimos lo que son las integrales triples y por supuesto vamos a ver cambios de variables. Dentro de los cambios de variables en las integrales triples están coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. La bibliografía que se recomienda, en este caso para esta materia, está el Marsden-Tromba, en este caso sería el cálculo vectorial, la quinta edición, el Apóstol, que lo pueden consultar, en este caso Cálculos del Apóstol, también pueden ver el material que yo escribí, que yo se los mandé en Classroom, está esta guía teórica y está una guía de ejercicios. Yo me voy a quedar por la guía teórica que yo escribí, por supuesto, y de los ejercicios. La guía de ejercicios. La guía de ejercicios, si ustedes le echaron una ojeada, en este caso la guía de ejercicio consta primero de un resumen teórico de lo que se necesita para resolver esos problemas que están ahí. Que es lo mismo que vamos a ver nosotros acá, pero pues es un resumen solamente. Luego, después del resumen, yo coloqué varios ejemplos que tienen que ver con los ejercicios que se piden, porque esos ejemplos son muy similares a algunos ejercicios que se piden. Es decir, es como para que ustedes primero vean el resumen, los ejercicios, los ejemplos, y luego se pongan a hacer todos los ejercicios. ¿Por qué digo todo? Porque no son muchos. Es decir, esa guía fue diseñada exclusivamente para que se hicieran todos esos ejercicios, porque no muchos se repiten, pues. Por lo general,
Los últimos, la mitad, a mitad de la guía, no sé, no recuerdo, pero fueron ejercicios, son em, ejercicios que salieron en un examen, la gran mayoría de ellos. Entonces lo que hice yo fue colocarlos ahí para que ustedes se adaptaran un poco a lo que es el examen. Como dije, vamos a tener entonces una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación vamos a tener? Vamos a tener dos parciales. Un parcial, el primero, que consta de la primera parte y vale 50%, y es el miércoles 1 de marzo. Y un segundo parcial que consta de la segunda parte y es el 17 de abril. Fíjense, el primer parcial es en la sexta semana y el segundo parcial es en la 12ª semana, el lunes. Puede ser que esa semana hay que correr. Pues. ¿Cómo vamos a hacer los parciales? Los parciales yo los voy a colocar en Classroom. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En Classroom, si ustedes se han metido en Classroom, hay una parte que dice donde aparecen tareas. Pues. Dentro de esa parte de tareas se pueden colocar cuestionarios, exámenes. ¿Okay? Entonces yo voy a colocar el examen con cierto tiempo para que ustedes lo puedan realizar. Por ejemplo, si el examen del 1 de marzo es a las 10, a las 9, a la hora que ustedes decidan, puede ser a las 9 de la mañana, pues ese día no vamos a tener clase. Pues. Este, eh, se abre exactamente a esa hora. Y yo le voy a colocar el tiempo que necesitan para resolver el parcial. Por supuesto que les voy a dar un tiempo para que puedan subir los archivos donde ustedes resolvieron el examen. Cuando ustedes van a resolver el parcial, por cada pregunta se le va a solicitar un archivo, es decir, una respuesta. Es decir, que por una respuesta, un archivo. Y si el problema o el examen tiene 20 preguntas, por supuesto van a subir 20 archivos. Y es claro que les digo esto, yo no sé cómo hacen algunos de ustedes, pero en algunos momentos me ha pasado que me colocan la respuesta en un solo archivo. Eso no lo voy a aceptar. Y por lo tanto, el que lo mande todo en un solo archivo, no lo voy a corregir. Pues. Otra cosa, el tiempo que yo les doy para subir los archivos, tómenlo para eso, no tomen ese tiempo para resolver el parcial. Por ejemplo, como dije, si tengo un parcial que tiene 20 preguntas, por supuesto que entonces yo les debo dar un tiempo prudente para que ustedes comiencen a subir esos archivos. No lo dejen 5 minutos antes ni 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque en ese momento se congestiona la subida. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted lo deja para subir en 10 o en 5 minutos antes de terminar ese tiempo, no va a subir. La pregunta es, ¿y cómo me voy a dar yo cuenta de que ustedes no subieron eso a tiempo? Porque Classroom yo le voy a dar un tiempo exactamente para que ustedes lo suban. Por ejemplo, si el examen comienza a las 3 de la tarde y termina a las 4 de la tarde, Classroom a las 4 de la tarde ya no va a subir ningún archivo. Y me va a aparecer, y en caso de que lo suba, él va a decir, estos archivos entraron a destiempo y me pone la hora en que subieron. Por eso es que les estoy diciendo que no deben tomar en consideración ese tiempo que doy para subir los archivos para resolver el parcial. De todas formas, yo voy a retomar de nuevo esto que estoy diciendo. ¿Okay? Pues, y preguntaba si alguno de ustedes está repitiendo la materia y si lo ha visto conmigo, va a estar más claro. Pero los que no la han visto y la están viendo por primera vez, ahí veremos cómo hacemos para que se adapten a este sistema. Lo otro es, ¿hay alguna pregunta? Sí, Sí, profe, profe. podría Yo, repetir lo de las hojas, porfa, de entrega, que no entendí. Fíjate, por cada pregunta, claro, cuando tú abres el examen, lo primero que te va a pedir es tu nombre, pues,
tu carnet, tu nombre, tu dirección de correo, todo eso, que son obligatorios. Después de eso te van a aparecer las preguntas. Cuando te aparece la primera pregunta, al final que tú dices subir, él no la va a subir completamente. Él la va a dejar ahí en stand-by para poder pasar a la siguiente pregunta. Si tenemos 20 preguntas, entonces, ¿qué significa? Que tú tienes que pasar por ese proceso 20 veces, pues. Pero, por ejemplo, si tú no sabes una pregunta, no la sabes resolver, yo siempre les digo que coloquen una hoja en blanco y ya. Es decir, ustedes pueden agarrar y detenerse a resolver una pregunta alrededor, a lo sumo, media hora. El examen está diseñado de esa manera, pues, a menos que sea muy sencillo y se pone para que usted lo hagan en 15 minutos. Pero no. Por lo general son media hora que les doy yo para que resuelvan cada pregunta. Al final de la 20ª pregunta, que ya ustedes supuestamente han subido, que Classroom te pide que tú hayas subido un archivo por cada pregunta, te va a decir, si tú deseas que lo suba ya todo de una vez, tú le das en ese momento y él te va a subir todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú te metes en el parcial, en esa tarea, Classroom va a crearte una carpeta con tu nombre y tu carnet. Por eso que cuando ustedes se meten en Classroom, deben colocar bien su nombre, su apellido y su carnet. Muchos de ustedes ponen otros nombres, ponen el seudónimo, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes deben en Classroom, cuando se metan, se inscriben en Classroom, deben colocar bien su nombre, su apellido y su carnet. ¿Por qué? Porque como dije, cuando ustedes van a, presentar el examen, Classroom le crea una carpeta a cada estudiante. Y no solamente le crea una carpeta, sino que yo le exijo a Classroom que me cree un archivo en ¿cómo se llama? Se me fue la idea. Pero bueno, él me crea un archivo aparte donde aparecen todos ustedes. Y también me dice la hora en que ustedes subieron el examen. Repito, si ustedes suben después del tiempo que yo les doy, yo no los voy a poder ver. Yo no voy a ver esas respuestas, porque Classroom no lo va a subir. No sé qué hace con él, pero no lo va a subir. Vanessa, me dice que tú estás levantando la mano. Dime. Sí, profe, yo tengo un pequeño problema con el horario de los miércoles, porque yo inscribí laboratorio de física en horario de 5-7 los miércoles, que sería de 12 a 3. Entonces quería preguntar si el horario del parcial iba a ser temprano o... Viene el horario de clase, por lo general. ¿Sí? Porque según DASA el horario sería de 9 a 12, ¿no? Sí, pero en el examen, como te dije, yo no tengo problema que lo hagamos de 9 a 12. O sea, ese día no tenemos clase. El problema es que yo a las 9 de la mañana no puedo comenzar a dar la clase. Ok, profe. No, era por eso, porque si tengo que entrar al laboratorio a las 12 y más que nada por el examen, me perdería una hora de clase los miércoles, pero después lo recupero. No creo que lo vas a perder, porque recuerda que tenemos 3 horas, y en esas 3 horas realmente hay una hora para discutir los problemas de la guía. Ok. Bueno. Georgelis, tú levantaste la mano, dime. Bueno, muchas gracias, profe. Dale. Buenos días, sí. Tengo entendido que las evaluaciones son presenciales. En ese caso, ok. No son presenciales. Eso fue una equivocación de edad. Ok, entiendo. Es totalmente a distancia. Entiendo, gracias. El único que es presencial es el de la profesora, la anterior a mí, que está en la sección 1 y 2. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta. Usted hablaba sobre la guía de ejercicios que había montado, pero no la encuentro. ¿Dónde podría verla? En Classroom. Te metiste en Classroom. Yo te mandé un link
para que Sí, te sí, metieras estoy en aquí Classroom, pero aparecen solamente las clases y las de repaso, con solamente ejemplos, pero no con ejercicios como tal para resolver. No puse la... bueno, ahorita yo la subo. Creo que se Ok. me olvidó, pero yo debo subir tanto el material teórico como el material, leer los ejercicios. Ahorita lo Ok, subo, ahorita, gracias. mira, en 5 minutos y lo subo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, ok, como no hay preguntas, vamos a continuar. Fíjense, nosotros ya perdimos una clase, que es la clase del lunes, y la perdimos porque hace apenas, a mí me llegó el, el listado de estudiantes, fue el domingo, como a las 9:30, 10 de la noche. Y entonces ya en la mañana yo no tenía internet porque no tenía electricidad y no pude mandar los links para meterlos. Entonces perdimos la clase del lunes. Esa clase tenemos que recuperarla. Aunque como tengo yo diseñado las clases, no, creo que no nos va a hacer falta, pero yo veré y buscamos un huequito por ahí y la veremos, ¿ok? Semanal, bueno, yo les coloqué ya todas las clases que voy a dictar en Classroom, ¿ok? Están las clases de la primera parte, la segunda parte, hay una clase de repaso de la primera parte y 2 clases de repaso de la segunda parte, y la parte de integrales, ¿no? Integrales, líneas, dobles, triple, teorema de Green. Bueno, si no hay más preguntas, entonces comencemos entonces con la clase de hoy. Como dije, vamos a hablar entonces de funciones, que es lo primero que necesitamos ver. Definamos lo que es una función. Bueno, antes de continuar, ¿por qué yo les subo todas las clases que voy a dictar? Bueno, porque como es a distancia, es necesario que ustedes se lean la clase con anticipación, porque no es lo mismo ver una clase en forma presencial que ver una clase a distancia. En este sentido, yo por eso les coloco la clase con anticipación para que ustedes la lean y entonces la clase se haga mucho más amena. La idea también es que ustedes pregunten. Si ustedes no entienden algo, por favor, ustedes me preguntan y yo con muchas ganas yo les voy a buscar la manera de que entiendan. ¿Okay? Sí, bueno, continuamos. Pues entonces, funciones. Vamos a definir entonces lo que es una función con valores reales. Entonces, una función que dominio es un subconjunto A de R, N y con recorrido en Rm se define como una función que asocia un elemento en este espacio y con otro elemento en este otro espacio, donde este conjunto A es el dominio de la función f y por supuesto el recorrido de la función va a estar en Rn. Dependiendo de cómo sea m y cómo sea n, vamos a tener diversos tipos de funciones. Si m, esta m que está acá, es mayor que 1, entonces vamos a hablar de lo que es una función con valores vectoriales. Es decir, que ella lo que va a producir son vectores. ¿Okay? Si m es igual a 1, entonces esto que está acá van a ser escalares, por lo tanto, esto que está acá va a ser una función de varias variables, pero a valores reales. Es decir, que lo que produce son números escalares, ¿ok? A diferencia de cuando m es mayor que 1. Si n es mayor que 1, entonces tenemos varias variables, porque en Rn tenemos n variables. Bueno, veamos un ejemplo de funciones, en este caso 2. El primer ejemplo sería un ejemplo de la siguiente manera. F de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. En este caso, esto es una función que tiene 2 variables, pero a valores reales. Y lo que produce es un escalar, un número real. ¿Okay? Esta es una función que va de R2 en R. Ahora, la segunda, esta es una función que va de R3 y produce un vector
en este caso, de 2 variables. Es decir, que es una función de 3 variables con valores vectoriales, es decir, es una función vectorial. Por supuesto que cuando nosotros tenemos una función, lo primero que necesitamos saber o de ella es, primero, cuál es su dominio. Segundo, cuál es su recorrido o rango, que a veces es un poco complicado, pero en la mayoría se puede detectar. Entonces, si a mí me dan una función, lo primero que yo voy a hacer es verificar cuál es su dominio. ¿Ok? Su dominio. Veamos este siguiente ejemplo que está acá. Me dan la función f de x, y igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. El dominio de esa función, como todos sabemos, como es una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio sería un conjunto como este, que en este caso uno lo resuelve y me genera esto que está acá. Esto que está acá representa, ¿qué representa eso? ¿Alguien me puede decir? Un círculo de radio 1, ¿no? Un círculo de radio 1. Vean que la frontera de ese círculo es la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, es decir, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ahora bien, viendo la regla de correspondencia, esto que está acá, uno puede aproximadamente saber cómo es el recorrido o rango de la función. Vean que yo digo aquí, observe que el rango es el conjunto de z en R, tales que z está entre 0 y 1. Vamos a ver de dónde yo deduje eso. Fíjense, como el dominio es un círculo, lo primero que yo voy a hacer es tomar la frontera. ¿Qué pasa en la frontera? La frontera, acuérdense que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si yo introduzco la frontera, en la regla de correspondencia, acá, vean que me queda 1 menos 1, y 1 menos 1 es 0. Es decir, que en la frontera la función vale 0. Ahora voy a tomar el punto más interior del círculo. ¿Cuál es el punto más interior del círculo? Alguien que me diga, por favor. El origen. El origen. Ven, si yo introduzco el origen, me da que la función vale ¿cuánto? 1. Es decir, busco primero, trabajé en el borde, en la frontera, y me dio 0. Busco el punto más interior y me dio 1. Eso significa que esta función f de x, y va a variar entre 0 y 1. La pregunta que ustedes me deberían de hacer es, ¿y para qué me sirve el dominio? ¿Y para qué me sirve el rango o recorrido? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Eso ayuda para graficar la función en caso de que sea necesario. Claro, fíjate. Primero, para uno saber por qué necesito yo el dominio. Primero, que el dominio es para saber qué valores puedo yo introducir. Es como cuando uno tiene una fábrica, y siempre la he puesto. Si yo tengo una fábrica o una máquina de hacer arepa, ¿qué necesita uno para hacer arepa? Arroz. No, necesitamos maíz, harina. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos de esa máquina? Echarle agua. ¿Qué otra cosa? Sal. Entonces ya vean que la máquina de entrada tiene 3 variables, que son harina, sal y agua. Luego introduzco eso en la máquina, esa máquina va a trabajar, y ¿qué es lo que produce esa máquina? En este caso me va a producir una arepa. Pero entonces en términos de una función, si es una función de 2 variables, eso significa que va de R2 a R, porque esto que está acá produce un escalar, un número. Entonces, cuando yo estoy manipulando una función, lo que necesito saber es que qué puedo yo introducir a la máquina.
Luego, después que yo me introduzca a la máquina, yo necesito saber qué produce la máquina. Y por eso es que necesitamos el rango. ¿Eh? El rango me dice qué es lo que está produciendo. Y me produce números comprendidos entre 0 y 1 en Z. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Por qué necesitamos el dominio y el rango? Por lo que dijo, no sé quién lo dijo. ¿Quién fue? ¿Cómo te llamas? Néstor. Néstor. Porque lo que dijo Néstor. Necesitamos el dominio y el rango para saber, para poder graficar. Fíjense, el dominio va a ser un subconjunto de R2 y el rango va a ser un subconjunto en R. ¿Okay? Eso significa que el dominio va a estar en R2, en el plano, y el rango lo que me dice es que la gráfica de la función f de x, y va a estar comprendida entre 0 y 1. Dentro de ese intervalo no se puede salir. O sea, fuera de 1, mayor que 1 y menor que 0, no va a haber ningún tipo de gráfica. Veamos otro ejemplo de cómo hallar o cómo manipular una función. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Vean esta función, f de x, y igual a logaritmo neperiano de x por y. ¿Cómo sabemos cuál es el dominio de la función? Porque el logaritmo neperiano solo acepta valores mayores que 0. Por lo tanto, el dominio sería donde x por y es mayor que 0. Ahora, desarrollo esto que está acá, x por y es mayor que 0. ¿Y cómo se desarrolla eso? Haciendo uso de las desigualdades, cosa que nosotros ya vimos en Matemáticas 1. Yo lo puse aquí, lo desarrollé y me doy cuenta que voy a tener entonces la unión de dos conjuntos. Esto que está acá me da, perdón, el primer cuadrante. Y esto que está acá me da el tercer cuadrante. Es decir, que el dominio es esta grafiquita que está acá. Fíjense que no hablé del rango. ¿Por qué? Porque esto, a medida que yo le voy metiendo valores, eso va a ir desde menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Porque el logaritmo neperiano, su rango va a estar entre menos infinito y más infinito. Vean que ya entonces hablamos de gráfica. Entonces ahora necesitamos saber, definir lo que es la gráfica de una función. Si yo tengo una función, en nuestro caso, de Rn en R, entonces se define la gráfica de esa función de Rn en R como el conjunto de puntos x1, x2, xn y f de x1, f2, x2, f de xn. Vean que esto que está acá, aquí hay n más un término. Eso significa que este valor está en ¿dónde? En Rn más 1. Con la condición de que los primeros elementos de esa terna o de esa n upla deben estar en el dominio de la función. Eso significa que este conjunto está contenido ¿dónde? En Rn más 1. ¿Qué significa eso? Vean. Si yo tengo, vamos a empezar aquí, si n es igual a 1, entonces yo tengo una función que va de R en R. ¿Dónde va a estar su gráfica? En R al cuadrado, es decir, en R2. Si n es igual a 2, entonces es una función que va de R2 en R. ¿Su gráfica dónde va a estar? En R3. Y si R vale 3, su gráfica está en R4. Y así sucesivamente. Vean que lo que acabo de decir, pues, pero ya escrito. Pues, fíjense, si n vale 1, es una función que va de R en R, es una función de una sola variable, entonces su gráfica va a estar en R2. Si R vale 2, entonces tengo una función que va de R2 en R. Y eso significa que la gráfica ¿dónde está? En R3. Es decir, en el espacio. Eso significa que la gráfica de una función que va de R2 en R es una superficie. Superficie. Y ahí es donde nosotros nos vamos a
necesario que aprendamos a graficar. Y sobre todo, ¿para cuándo vamos a necesitar mucho gráfica? Cuando comencemos a ver integrales. En esta parte, por supuesto, que vamos a hablar de límite, continuidad, derivadas parciales, derivadas direccionales. No se necesita mucho saber graficar, pero esto es necesario para la segunda parte. De todas formas, se los voy a ir recordando a medida que pase el tiempo. Ok. Otro ejemplo. Vean, voy a considerar esta función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Vean, el dominio, ¿cuál es de la función? Todo alrededor. El rango, ¿cómo sé yo que el rango sería todos los z que son mayores o iguales que 0? Viendo la regla de correspondencia. Si el dominio es todo R2, cada vez que yo meta valores aquí, cualquier valor, lo que dé por resultado va a ser positivo. Pero el excepto cuando yo meta el 0, 0, va a ser 0. Por lo tanto, el rango sería z mayor o igual que 0. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Ok, perfecto. Y aquí es donde me quiero detener. Para yo graficar esa función, la superficie f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, y saber qué representa, lo ideal es que yo agarre y busque la intersección de esta superficie con cada uno de los planos coordenados. Es decir, en el espacio tenemos el plano XY, tenemos el plano XZ, tenemos el plano YZ. Entonces, ¿qué debo hacer? Intersectar la superficie, en este caso la función, con los planos coordenados. Es decir, el plano, por ejemplo, el plano XZ, ¿cómo se puede representar en el espacio? ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es su ecuación? ¿Alguien sabe? Digan cualquier cosa, no importa. Ahorita es válido. X igual a Z. ¿Perdón? X igual a Z. No. X igual a Z es un plano, pero que pasa por el origen y corta al eje Y. No. ¿Cuál sería? Y igual a 0. Y igual a 0. Acuérdense que, imagínense el plano, el espacio, ¿ok? En el espacio, como dijimos, tenemos 1, 2, 3 planos. ¿Okay? Entonces, el plano XZ significa que Y vale 0. Así se define el plano XZ. Si el plano XZ se define como Y igual 0, el plano YZ se define como X igual 0. Y si el plano XZ es Y igual 0 y el plano YZ es X igual 0, el plano XY se define como Z igual 0. ¿Alguna pregunta? Profe, No. profe, ¿podría mira. repetir esa parte? Porfa, que el internet no me dejó escuchar. Ok, repito. Acabamos de decir, o alguien por ahí dijo, el plano XZ se define como Y igual 0. Es decir, es el plano XZ. El plano YZ se define como X igual 0. Y el plano XY se define como Z igual 0. Es decir, que cada uno de los planos tenemos entonces 3 planos. X igual 0, Y igual 0 y Z igual 0. O en su defecto, el plano XZ, el plano YZ o el plano XY. ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, profe. Perfecto. De todas formas, vean, vamos a ver este gráfico. Como dije, entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a agarrar, para hacer el gráfico de esta función que está acá, voy a agarrar y la voy a intersectar con los planos coordenados. El primer plano con la que voy a intersectar va a ser con el plano XZ. ¿Y cómo se define el plano XZ? Y igual 0.
Y si yo voy a intersectar esta función con el plano y igual 0, significa ver qué representa cuando y vale 0, qué me da. Y es lo que hago en la siguiente lámina. Vean, cuando y vale 0, nos queda la curva z igual a x cuadrado. ¿En dónde? En el plano xz. Si no se vean acá, ¿dónde está el plano xz? Es este que está acá. Este es el plano xz. En ese plano tengo esta curva que está acá. ¿Y esa curva cómo se define? Z igual a x cuadrado. Acuérdate que la función f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que tú tengas z igual a x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, si yo lo intersecto con el plano y igual 0, me queda z igual a x cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cuando se intersecta la superficie z igual a y cuadrado, a x cuadrado más y cuadrado, con el plano xz, me da por resultado z igual a x cuadrado. Y eso es una parábola. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿es una parábola dónde? En ese plano. ¿Ahora qué voy a hacer? Lo mismo, pero ahora con el plano x igual 0, es decir, con el plano YZ. Lo hago. Lo intersecto. Es decir, sustituyo x igual 0 en la regla de correspondencia y me queda z igual a x a y cuadrado. Vean que entonces, ¿cuál es el plano YZ? Es este plano frontal que tenemos aquí. Este que está acá, ¿ves? Por acá. Y en ese plano, ahí está, en ese plano obtengo esta parábola. Entonces, cuando lo intersecto con el plano XZ, me da una parábola. Cuando lo intersecto con el plano YZ, me da otra parábola. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de verificar, de meter todas las dos gráficas que tengo en una sola. Y me queda algo así. Vean. Vean aquí. Ambas son parábolas con vértice en el origen que abren hacia arriba. Entonces yo digo aquí, así tenemos que la gráfica de f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado es un paraboloide, cuyo aspecto es el siguiente. Fíjense, ahí aparecen las dos parábolas. Una que está en el plano XZ y otra que está en el plano YZ. Cuando yo las uno, me da eso que está ahí. Un paraboloide. Por supuesto, yo lo grafiqué hasta acá, pero eso continúa, eso es infinito, ¿ok? Acuérdense que el rango de esto son todos los valores de z mayores o iguales que 0. Yo lo que hice fue ponerlo hasta un límite para que se viese mejor. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Perfecto. Así me gusta. Cualquier cosa me detienen y me preguntan, por favor. Profe, una pregunta. ¿Esa figura estaría hueca por dentro? Por supuesto. Porque Ok. lo que No, me no, dio la porque como en la intersección- figura se ve negrito, me confundí. No, yo lo puse negro porque le puse un tope, una tapa. Pero realmente eso es hueco. Pues si quieres, para que quede mejor, se la quitamos. Pues. No hay problema, eso es fácil. Mira, venimos para acá. Profe, Sí, esa tapa es la circunferencia de radio 1. Acuérdate que eso depende de Z, pues. Todo depende de Z. ¿Okay? ¿Me sigue lo que te estoy diciendo? Sí, profe. Ok, eso es hueco, así. Entonces, yo no sé por qué yo le puse eso, ¿no? Aquí. Sí, no, profe, Es así, gracias. ¿entiendes? Y el radio, claro, cuando yo le estoy ahí, cuando yo le dé valores a Z, por supuesto que me van a dar circunferencias, pero circunferencias ¿cómo? Cuando dé cortes paralelos al plano XY, que es lo que está preguntando. ¿Quién fue que preguntó que si eso era una circunferencia? ¿Cómo te llamas? Yo, profe, soy Jesús. ¿Perdón? Jesús Rodríguez, profe. Ok, lo que pasa es que no te estoy viendo. Más tarde quiero que pongamos toda la cámara para que nos conozcamos, cosa que debimos haber hecho al principio. Pero bueno, no importa. Pero antes de que se vayan, nos conocemos, nos vemos las caras. Ok, fíjense, esta circunferencia que dice él, esa circunferencia es cuando yo le doy valores a Z.
Me va a quedar, por ejemplo, si Z vale 1, esto me va a dar una circunferencia de radio 1, por supuesto, centrada en el origen, y el origen me lo da Z. ¿Okay? Si Z vale 2, me da una circunferencia de radio raíz de 2, y así sucesivamente. Es decir, que cuando yo le dé cortes a la superficie con planos paralelos al plano XY, se generan circunferencias. Pero cuando le dé cortes a la superficie con planos como el plano XZ, YZ, se generan parábolas. Por ese hecho es que se llama paraboloide circular o paraboloides, porque también existen lo que son paraboloides. Este se llama circular porque cuando le doy cortes, como dije, paralelos al plano XY, me dan circunferencia, pero puedo tener elipses, ¿okay? Siendo la ecuación acá otra, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Cosas así. Bueno, sigamos, veamos otro ejemplo. Ejemplo. Vean, vamos a tomar esta función f de x y igual a raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Como dije, siempre es necesario verificar, buscar cuál es el dominio de la función. Y es fácil, como es una raíz, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Resuelvo esto que está acá y me genera este conjunto. Ahora, esto que está acá es un círculo de radio R centrado en el origen. Y es fácil ver que el rango, hacemos exactamente lo mismo que hicimos cuando R cuadrado era 1, y me queda que el rango varía entre 0 y R. De nuevo, para yo graficar, ¿qué hago? Busco la intersección de la superficie con cada uno de los planos cartesianos. O sea, hago y igual 0, sustituyo con y igual 0, y me queda esta ecuación que está acá. Veo que me genera esto en este plano. Fíjense, para yo saber qué genera, qué es esto en este plano, debo quitar la raíz para ver de dónde proviene. Y quito la raíz y me queda z cuadrado igual a r cuadrado menos x cuadrado. Despejando me queda entonces z cuadrado más x cuadrado igual a r cuadrado. En el plano xz, ¿esto qué representa entonces? ¿Alguien me puede decir? Una circunferencia, ¿no? De radio R, o bueno, semi, porque el rango es solo mayor o igual a que 0. Sí, pero cuando yo quiero ver, esto sería una circunferencia, pero esto que está acá, esto proviene de una circunferencia centrada en el origen y de radio R en el plano XZ. Pero cuando yo quiero saber qué es esto que está acá, sería la parte superior de una circunferencia. ¿Me siguen? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Lo interesante es que todos entiendan. No se quede nadie sin entender. Pregunten, por favor. Hago lo mismo para cuando x vale 0 y me doy cuenta que esto que está acá, parecido a esto también es, si resuelvo, esto viene ¿de dónde? De una circunferencia centrada en el origen de radio 0, pero en el plano YZ. Por lo tanto, cuando yo uno esta mitad de la circunferencia con esta mitad de la circunferencia, se me va a generar lo que es el hemisferio superior de una esfera. Vean, aquí está. Ahí está. Eso sería la gráfica de esto que está acá. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Por los momentos no. Ok, entonces denme Perfecto, profe. un segundito y ya regreso, ¿ok?
Ok. Ok, regresé. Continuemos. Ok, vamos a definir ahora lo que son los conjuntos de nivel. Es decir, lo que son curvas de nivel y superficies de nivel. Para uno definir eso, uno lo define de la siguiente manera. Si yo tengo una función que va de un subconjunto de Rn en R y tomo una constante, un número en R, entonces definimos el conjunto de nivel de valor C como el conjunto de puntos en el dominio de F, tales que la función es igual a esa constante, ¿ok? En este caso, como tengo una función que va de Rn en R, si n es igual a 2, estamos hablando de curvas de nivel, y si n vale 3, estamos hablando de superficies de nivel. Vamos a entender un poco más qué significa esto que está acá. Dame un segundo. El ejemplo prendido. Yo lo puedo apagar. Ok. Aquí. Ok. Cuando yo escribo aquí dice, las curvas de nivel correspondientes al número C vienen definidas como el conjunto de pares en R2, tales que f de xy es igual a C. Eso serían las curvas de nivel. Ahora, ¿cómo se puede interpretar eso que está ahí? Eso se puede interpretar debido a que estoy agarrando a la superficie y la estoy intersectando
con un plano z igual constante. Es decir, aquí lo digo, la palabra nivel surge del hecho de que podemos interpretar f de x, y igual a constante cuando agarramos, primero intersectamos la superficie con un plano z igual c y la proyectamos sobre el plano XY. Entonces, ¿qué es una curva de nivel? Una curva de nivel es la proyección de la intersección de la superficie con un plano Z igual constante. Lo hago aquí en una gráfica para que me entiendan mejor. Aquí. Vean, las curvas de nivel que son entonces, fíjense, esto que está sería el espacio. Esto que está en azul es la superficie Z igual a f de x, y. Esto que está en naranja, no sé, es el plano Z igual C. Intersecto la superficie con el plano. La intersección me da esta curva que está acá. Su proyección sobre el plano XY es lo que uno define como curva de nivel. Entonces, repito, ¿qué es una curva de nivel? Una curva de nivel es la proyección de la intersección de la superficie con el plano Z igual constante. ¿Me siguen? Sí. Profe, ¿siempre va a ser el plano Z igual constante o puede ser Y igual constante, X igual constante? No. Así definimos las curvas de nivel. Claro, en este caso, curva de nivel sobre el plano XY. Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo, ¿cómo hallar curvas de nivel? Fíjense. Aquí digo, consideremos la función o la superficie f de x y igual a x cuadrado menos y cuadrado. Entonces yo digo, analicemos las curvas de nivel para valores de c. Téngase presente que el rango de f es todo lo real. Fíjense, vamos a ver aquí. Antes de manipular, vean que el dominio son todos los reales. Pero el rango, fíjense que esto puede ser tanto positivo como negativo, o cero. Por lo tanto, el rango es todo R. ¿Por qué necesito analizar eso? Porque cuando yo meta valores de C, debo meter valores de C que tengan sentido con la regla de correspondencia. Como todo el rango es todos los reales, yo puedo entonces meter valores de C positivos, negativos y cero para ver qué representa. Entonces, lo primero que voy a hacer entonces es igualar la regla de correspondencia con una constante, pero mayor que cero, para ver qué me da. Luego lo hago con una constante menor que cero para ver qué me da. Y después hago con C igual 0 para ver qué me da. Pero eso lo voy a hacer en forma general. Voy a tomar una constante mayor que 0, cualquiera, C, y resuelvo, y veo qué me da. Lo hago. Y yo digo aquí, si C es mayor que 0, las curvas de nivel están constituidas por hipérbolas. Hipérbolas de esta forma. Fíjate, estas son hipérbolas, como C es mayor que 0, significa que esta hipérbola es una hipérbola horizontal. Cuando C es menor que 0, entonces tengo la ecuación y cuadrado menos x cuadrado igual a menos c. Fíjense que sería x cuadrado menos y cuadrado igual a c, pero si c es negativo, yo necesito que esto quede positivo, multiplico por menos y me queda este tipo de hipérbola. Es una hipérbola vertical. ¿Okay? La pregunta que ustedes me deberían de hacer es, ¿y cómo sabe cuándo es una hipérbola horizontal y cuándo es una hipérbola vertical? Se los digo. Las hipérbolas son de la forma, en general, pues, x cuadrado entre a cuadrado menos y cuadrado entre a b cuadrado igual a 1. Eso es lo que se define como una hipérbola.
En este caso, la variable que tiene el lado positivo, el signo positivo, me define el eje principal, y la que tiene signo negativo, el eje secundario. Las hipérbolas tienen dos ejes, como dije, uno principal y uno vertical. Eso lo debieron haber visto ustedes. ¿Cuándo? Matemática 1. Por eso es que yo digo que esta que está acá es una hipérbola horizontal y esta es una hipérbola vertical. Luego, cuando hago C igual 0, igualo a 0 la ecuación, es decir, la regla de correspondencia, que sería x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Pero x cuadrado menos y cuadrado se puede escribir como x menos y por x más y igual a 0. Para que un producto sea 0, este tiene que ser 0 o este tiene que ser 0. Por lo tanto, esto me genera dos rectas. La recta y igual a x y la recta y igual a menos x. Entonces tengo que unir todo esto. Estas son curvas de nivel, estas son curvas de nivel y estas también son curvas de nivel. Por lo tanto, grafico y me queda lo siguiente. Tengo el plano, las rectas y igual a x y y igual a menos x, las hipérbolas verticales y las hipérbolas horizontales. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Por el momento creo que no. Perfecto. No por mi parte, profe. Pero los demás quiero que me entiendan, por favor. Vamos a darle un ejemplo de la vida real, donde uno tiene las curvas de nivel. Todos hemos pasado por la cota 1000 o lo que es la avenida Boyacá, o algunos hemos pasado por la cota 905, casi que no se puede transitar por ahí, pero antes se podía. Esas cotas, o por ejemplo la avenida Boyacá o la cota 1000, eso representa una curva de nivel. ¿Por qué representa una curva de nivel? Porque eso fue una intersección que le hicieron al Ávila con un plano paralelo al plano XY. En este caso, ese plano que tomaron, eso lo tomaron en consideración con respecto al nivel del mar. Es decir, que esa curva que ustedes ven, esa autopista que uno pasa por ahí, eso representa una curva de nivel. En este caso, intersección de el Ávila con un plano paralelo y tomaron en consideración, ¿paralelo a quién? Al nivel del mar. Por lo tanto, ahí tenemos varios niveles. Pues. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profe. Okay. Entonces, cuando uno tiene un conjunto de curvas de nivel, eso me va a generar lo que uno llama mapa de contorno. Es decir, no sé si ustedes lo han visto, un mapa, no sé, un mapa donde se colocan varias curvas y varios numeritos al lado, donde cómo se lee eso. Eso depende de cómo está escrita y cómo están definidas las curvas de nivel. Es decir, ¿para qué me sirve un mapa de contorno? Entonces, si yo tengo un mapa de contorno, yo soy un alpinista, por supuesto, si el alpinista necesita llegar lo más rápido posible a la cima de la montaña, pregunto, ¿por dónde se debería ir? Pero el que menos le cuesta, ¿no? El que esté menos empinado. ¿El que está? Menos empinado. No, todo lo contrario. Se va a ir por el... Si quiere llegar más rápido, se va a ir por el más inclinado. ¿Entiendes? Porque la distancia es menor. Pues. Acuérdate que quiere, ¿qué es lo que quiere el alpinista? Supongamos, pues. Un alpinista lo que quiere es llegar lo más rápido posible a la cima, a la punta. Entonces, él no se va a ir por el lado menos inclinado, porque el menos inclinado es mucho más largo que el más inclinado. ¿Me sigue? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sabe él
¿Cuál es el más inclinado, el menos inclinado? Viendo lo que se llama un mapa de contorno. En ese mapa de contorno, eso está compuesto por curvas de nivel, donde cada numerito me va a decir lo alto o lo más hondo que tiene la montaña, porque dependiendo de cómo sea la montaña, pues. Repito, pues vamos a lo que acabo de decir. Esto es información más que todo, ¿ok? Como dije, un conjunto de curvas de nivel definen lo que se llama un mapa de contorno de la superficie. Y entonces ese mapa de contorno está compuesta por una cantidad de curvas de nivel. Y ellas van, por supuesto, van a estar espaciadas entre cada curva, va a estar espaciada. ¿Y cómo uno va a obtener esas curvas? Vean, vámonos un momentico hacia atrás. Esas curvas de nivel, este espaciamiento entre curva y curva, ¿cómo lo obtiene uno? Tomando valores de C. En este caso, si yo voy a tomar valores de C negativos, pero valores de C que entre valor y valor sea constante. ¿Qué significa? Que si yo tomé aquí, por decir un número, 1, el que tome aquí para esta debe ser 2, y el que tome para esta debe ser 3, o en su defecto. Si tomo, por ejemplo, si este es 0,5, tomo esta 1 y esta 1,5. Es decir, que entre curva y curva, cuando uno le da valores, uno los debe tomar de manera constante para uno entonces obtener información de las curvas de nivel. Fíjense, supongamos, vamos a suponer que, se me fue. Aquí. Entre curva y curva, uno puede tener información de cómo es o cómo se comporta la montaña, qué tan inclinada está o qué menos inclinada está. Eso significa que si yo tengo un mapa de contorno y entre curvas de nivel hay una que están unas pegadas a otras muy seguidas, eso significa que ahí, cuando están muy pegadas, la montaña está bastante inclinada. Pero cuando entre curva y curva hay mucha separación, eso significa que la montaña es menos inclinada. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, si quieres llegar rápido o si te quieres ir de paseo, por supuesto te vas a ir por el camino menos inclinado, porque lo que quieres ir a pasear. Entonces aquí digo yo, para proyectar una buena ilusión tridimensional en un mapa de contorno es importante elegir los valores de C de forma que estén espaciados uniformemente, lo que acabo de decir. Después digo, los mapas de contorno se usan con frecuencia para mostrar regiones de la superficie terrestre, con las curvas de nivel presentando la altura sobre el nivel del mar. Como dije, eso se llaman mapas de contorno. Esto, como dije, esto es información para que sepamos, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a los valores, con respecto a los valores de C que vamos a tomar cuando se está haciendo el mapa de contorno, por ejemplo, cuando la C es menor que 0, ¿no deberían tomarse valores negativos o se toman valores positivos para todo? No, negativo. Si tú vas a tomar valores negativos, vas a tomar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Exacto. ¿Sí? Esa era mi duda, profe. Gracias. Si son valores positivos, 1, 2. Claro, yo puse 1, 2, 3, pero tú escoges la separación entre curva y curva. ¿Ok? Claro, claro. Okay. Bueno, vamos a saltarnos algunas cosas acá, porque me las voy a saltar, porque esas son cosas que ya eso lo sabemos, y acuérdense que estamos un poco retrasados. Entonces vamos a irnos directamente a definir lo que no sabemos. Pues, ya déjame buscarlo. Esto lo sabemos. Bueno, esto sí no lo sabemos, lo que es una vecindad o puntos de frontera. Vamos a definir lo que es una vecindad o punto de frontera, aunque sí deberían de saber. Dice, una vecindad de X en R es un conjunto abierto que contiene al propio X. Eso significa que si yo tomo un disco abierto,
son vecindades de X0 para cualquier valor de R. Ya todos sabemos lo que es un disco, pues, un círculo, pues, donde eso va a estar centrado en el punto X0 y el radio del disco es R. ¿Qué otra cosa? Vean otra aquí, defino. Sea A en Rn, un punto en Rn. Entonces, ese punto es un punto frontera de A, para uno definir y saber si eso es un punto frontera de A. Si tomamos una vecindad de ese punto, y esa vecindad debe contener al menos un punto en A y al menos un punto que no esté en A. Es decir, imagínense el disco. Ya sabemos que el disco es algo así. Todo lo que está en la frontera son puntos fronteras de ese disco. Para uno saber o probar que esos puntos son fronteras, ¿qué es lo que debo hacer? Tomo cualquier punto en la frontera, que en este caso sería una circunferencia, y tomo una vecindad de ese punto. Intersecto esa vecindad con el disco, y si me da vacío, él no es un punto frontera. ¿Pero qué me debe dar? Me debe dar al menos un punto que pertenece al disco y un punto que no pertenezca al disco. Eso es lo que me define un punto frontera. Veamos este ejemplo. Sencillo. Ejemplo. Me dicen acá, sea A el intervalo abierto AB. Si A es el intervalo abierto AB, entonces los puntos frontera de A son los puntos A y B. Vean, si yo tomo una vecindad del punto B y la intersecto con el intervalo, imagínense el intervalo, que el intervalo está sobre el eje real y aquí está el intervalo. Entonces yo tomo una vecindad de ese punto, que sería otro intervalo, que está en donde el punto B es el centro de ese intervalo. Lo intersecto con este y me dan puntos que están en A, pero también me dan puntos que no están en A. Eso significa que B es un punto frontera. Otro ejemplo, si A es de esta forma, un disco con centro X0 y A0 en el plano, la frontera de ese disco me lo va a definir esto que está acá. Lo que dijimos hace ratico, que me lo va a definir una circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Todo bien. No, pues, Perfecto. Ok. Fíjense, vamos a hablar entonces de qué es lo que hemos hablado. ¿Por qué me comí ciertas partes? Porque quiero abrir la guía de ejercicio y ver cómo la vamos a trabajar. Ok, ahorita la abro y se las muestro. ¿Qué vimos en esta clase pequeña? Pues no hemos hablado mucho todavía. Funciones con valores reales, gráficas de funciones, conjunto de nivel, entre conjunto de nivel, curvas y superficie de nivel, y vecindad. Yo creo que yo me comí algo y no les dije lo que era una superficie de nivel. Exactamente no lo dije. Una superficie de nivel, acuérdense que definí las curvas, el conjunto de nivel, como el conjunto de puntos en Rn tal que f de x, y es igual a una constante. ¿Cuándo aparece la curva de nivel? Cuando estoy con una función que va de R2 en R. Pero cuando yo estoy con una función que va de R3 en R, en ese caso ya no van a ser curvas de nivel, sino van a ser superficies de nivel. Fíjense que voy a tener una función que tiene 3 variables y va a los reales. Cuando yo igualo eso a una constante, estoy intersectando la gráfica de una superficie que está en R4 con un plano Z constante, y eso me va a dar o en ese caso un hiperplano, eso me va a dar una superficie de nivel. Eso lo vamos a ver con más detalle, ¿ok? Con más detalle en lo que sigue. Y bueno, y hablamos de lo que es una vecindad y un punto frontera. En la clase que sigue, que es la clase número 2, vamos a hablar de límite y continuidad. Y ahí necesitamos tener en cuenta que es una vecindad y que es un punto frontera. Por supuesto, la idea del límite
es muy parecida a la que tenemos en una sola variable. Pero todavía tenemos chance de hablar de eso. Tenemos chance de adelantar, pero mejor vamos a adelantar lo que les acabo de decir, que es voy a abrir la guía. Voy a abrir la guía y vamos a hablar un poquito y ver cómo vamos a trabajar esa guía, cómo quiero que ustedes la trabajen. ¿Ustedes están viendo esta página? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a quitarla porque no puedo. Tengo que dejar. Ok, vamos a quitarla ya para poder abrir lo que quiero, ¿no? Y veamos cómo es la guía, ya que no la monté, pues yo pensé que la había montado en Classroom, pero no la monté. Vamos a ver sobre todo la guía. Bueno, estoy tratando de abrir. Voy a esperar a ver. Mi máquina no es tan sofisticada como otras, pero ahí vamos, poco a poco. Okay. Ok, están viendo esta guía, esta pantalla. Sí, profe. Sí. Perfecto. Aquí tenemos, vamos a reducir un poco. Aquí tenemos la famosa guía. Yo ya la diseñé el año pasado y la probé con 2 cursos. O sea que ya está bastante mejorada. Pero como dije, ella consta de una parte que es un resumen teórico de lo que necesitamos, pero un resumen